Pues bueno, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que va de acuerdo a lo que hemos estado viendo últimamente, que el Señor ha puesto en el hermano Rafa. Pero antes de empezar, pues vamos a orar, ¿no? Vamos a encomendarnos al Señor. Padre, te damos gracias, primeramente por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por darnos un día más para buscarte, para corregirnos, Señor, para ponernos en cuentas contigo, para renovar nuestra mente, Padre, como lo dice la Escritura. Y el día de hoy, Señor, nos encomendamos a ti, como siempre, para que sea tu Espíritu el que sea hablando a través de nosotros, a través de tu palabra, a través del mensaje, Señor, y que sea el que obre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que a su debido tiempo esa semilla crezca y tenga fruto, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos, el tema el día de hoy, verdaderamente libres en Cristo. Como texto principal, veremos Juan 8, del 31 al 36. Todo va a ser en la Reina Valera. ¿Ok? Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vivimos en una época obsesionada con la palabra libertad. Libertad para elegir, para expresar, para hacer, para hacer lo que yo quiera, pero la verdad es que nunca ha habido tanta esclavitud interior como en tiempos anteriores. Que bueno, con este pasaje vemos que mismo Jesús se presentó con esta situación en aquel tiempo, ¿verdad? Jesús vino a ofrecer una libertad, pero no superficial. Él vino a liberar al ser humano desde la raíz. Y conoceréis la verdad, dijo, y la verdad os hará libres, como lo acabamos de ver ahorita en el versículo 32. La pregunta no es si queremos ser libres, porque yo sé que todos queremos ser libres, ¿verdad? No tengo que hacer esa pregunta. La pregunta es: ¿libres de qué? ¿Y para qué? ¿No? Vamos a ver 5 puntos. Número 1, Jesús vino a anunciar libertad, no solo hablar de ella. Porque anunciar y hablar son dos cosas distintas. Para los que han visto películas o inclusive en una parte de la Biblia dice, ¿no? Cuando se habla de un palacio, un rey, existe una persona que normalmente se llama heraldo, que es el que anuncia cuando llega alguien. Nada más se le da bienvenida, ¿no? Abre la puerta y anuncia: con ustedes el gobernador de tal parte, pero anuncia que llegó. No es lo mismo hablar. Yo puedo hablar podemos hablar de muchas cosas, pero anunciar implica que llegó algo. ¿Y qué llegó? La libertad con Cristo. ¿Sí? Entonces Jesús inicia su ministerio con una declaración clara: libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. No es un discurso simbólico, sino con una agenda espiritual. Jesús identifica esclavitudes que nadie veía. Era un pecado ya normalizado, religiosidad sin vida, culpa constante, temor a Dios pero sin relación. ¿Qué vemos aquí? Pues la libertad que Jesús trae
comienza en nuestro espíritu. Lo vemos en el versículo 33 y 34 de Juan 8, 33 y 34. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, los oyentes de Jesús dicen: jamás hemos sido esclavos. Y Jesús responde: todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Ellos eran religiosos, conocían la ley, pero seguían atados. Hoy también nos podemos congregar y vivir preso de culpa. Podemos servir a Dios y seguir dominado por el miedo. Conocer la Biblia y no conocer la libertad. La esclavitud, hermanos, es más peligrosa, es la que se disfraza de normalidad. Es por eso que yo muchas veces le digo: gracias, chicos, por la alabanza, gracias por venir a ensayar, gracias por esforzarse más, porque seamos sinceros, o sea, sabemos que Dios nos da talentos y dones también, pero muchas veces nos da miedo ejercerlos, muchas veces nos da miedo pasar enfrente, muchas veces nos da miedo empezar a tocar, porque hay inseguridades, no hay esta confianza, inclusive, no, seguridad de que Dios está conmigo. O sea, sí sabemos, pero muchas veces el dar el paso es muy difícil, y muchas veces damos el paso, pero empezamos a ver obstáculos en el camino. Gracias, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque si se me equivoca el baterista, pues no se agüita. Si sale un gallito ahí al que canta, no se agüita, sigue cantando, sigue practicando, porque también vemos, nosotros que trabajamos con jóvenes, nos damos cuenta que un error muchas veces los cohíbe y se limitan y se prohíben ya de muchas cosas, y dicen: no, pues yo no, que vas a exponer, no, sorry maestra, repruébeme porque pues no soy bueno exponiéndose, me lengua la traba. Entonces, y hay ese miedo, esas inseguridades. Entonces, es por eso que no es para darle alabanza, no es para exaltar, pero sí hay que reconocer muchas veces el trabajo de nuestros hermanos. O sea, muchos hermanos vienen de lejos, se esfuerzan, muchos dan de su tiempo para servir, se dedican a esa vocación, ¿no? Porque saben y sabemos todos que todo lo que tenemos debe ser para Él, ¿no? O sea, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra manera de hablar, expresar, tiene que ser dirigido, pero muchas veces hasta nos da miedo o no nos animamos a salir a evangelizar porque pues me van a batear. Pues que te batían, ¿no? A Jesús lo batearon, no le hicieron caso, pero Jesús, ejemplo de obediencia al Padre, es el que debemos de tener en presente y ser obedientes. Pero muchas veces nos somos esclavos del miedo, de la inseguridad, de qué sé yo. Puede ser inclusive estar esclavizados de cosas de nuestra infancia, también cosas que vivimos y no le hemos entregado al Señor. Entonces dice, Jesús no solo libera, sino nos hace hijos. Ahí mismo en Juan 8 del 35 y 36 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece. Jesús no solo rompe cadenas, cambia identidad. Y es lo que muchas veces, a veces nos cuesta trabajo. Nos hablan de identidad y sí decimos somos hijos y no nada más soy creyente, soy hijo, pero seguimos siendo esclavos. Y lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que el esclavo no queda en casa
Entonces, Jesús cambia de esclavos a hijos. Es lo que quiere que entendamos. La culpa la cambia por gracia, la obligación por relación. La libertad cristiana no es ausencia de dueño, es permanecer al Padre correcto. Porque más adelante este versículo, pues sí, los religiosos siguen diciendo, no, pues es que no somos libres, somos hijos de Abraham. Pues si eres hijo de Abraham, las cosas de Abraham deberías estar haciendo. Jesús le dice, ¿no? Somos hijos de Dios, pues bueno, pues deberías de ser hijo de Dios. Hacer las cosas que Dios te manda a hacer. Pero no me aceptas a mí, no me amas a mí. Ustedes son hijos del diablo, le dice. Así está escrito. Entonces, no se trata nada más de decir soy hijo de Dios, conozco la Biblia, conozco los preceptos, los mandamientos, sino que caminar en esa identidad que conlleva ser hijo. Y la identidad es de hijo, no lleva esclavitud. No debemos vivir con culpa, aunque muchas veces, pues sí, como somos humanos, el Espíritu Santo nos habla y nos revela toda falta, ¿no? Y todo pecado, y ahí donde ya nos ponemos a cuentas con el Señor, le pedimos perdón, pero no es lo mismo a que el Espíritu Santo nos hable, nos revele nuestra falta, nos pongamos a cuentas, ya no lo volvamos a hacer, a tener toda una vida con culpabilidad. No es lo mismo, porque entonces ya no eres hijo. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. No sé si ustedes sepan, a lo mejor sí, pero el Señor me estaba recordando que pues, la palabra Abba, ¿no? Es una palabra en aramea, que significa Padre querido, que significa papito. Los antiguos no se dirigían así a Dios. Dios le decían el Shaddai, el Todopoderoso, Adonai, mi Señor, Elohim, Dios Creador, Todopoderoso. Había esa reverencia, ese temor, pero no se dirigían así a Dios porque era algo muy íntimo, muy personal. Inclusive lo veían como algo escandaloso. Pero ahora el Señor Jesús nos enseñó que podamos dirigirnos a nuestro Dios como papito, como Padre querido. Es por eso que con Jesús en el pacto de la gracia tenemos mejores cosas que los antiguos no tenían. Y muchas veces pues nos cuesta. No estoy diciendo que seamos, bueno, iba a decir que no seamos como dirigirnos a Dios como si fuera un compa, no un amigo. O sea, si hay una reverencia, hay un temor, ¿no? Una honra a Dios. Pero también viene a mi memoria una ocasión en la primera congregación que el Señor nos llevó. Estaban dando testimonio un pastor que fue invitado a una iglesia a compartir y llegó temprano el pastor, y antes de compartir pues fue a ver el lugar y encontró una persona pues hincada, ¿no? Llorando, orando. La persona se veía pues ahora sí que el típico pues cholo, ¿no? Como dicen, o sea, los pantalones guangos, tatuado, pelón, y le empezó a dar, comenta el pastor su testimonio, que le empezó a dar risa como el camarada estaba orando, porque eran sus palabras, a su manera de expresarse. Decía, ¿sabes qué, mi buen? La regué, pero yo sé que tú me puedes perdonar, mi compita, y cositas así, ¿no? Se dirigía a Dios así, era la manera que podía expresarse nada más. Pero el pastor riéndose, pero a la vez fue con el camarada, y para querer pues corregirlo, comentó el pastor que cuando apenas lo tocó le puso
le puso la mano en el hombro para corregirlo, pero el Espíritu Santo le dijo, no te metas, no interrumpas. Entonces, hay esa libertad también, ¿no? Sabemos que nuestro Dios ve nuestro corazón, ve nuestro arrepentimiento, y si estamos constrictos y humillándonos, Él nos escucha, ¿sí? Porque hay ocasiones, creo que hay un video hasta en YouTube, ¿no?, donde llega un niño con su papá a pedirle algo y dice, oh Padre progenitor, tú que me diste la vida, tú sabes que a mi corta edad yo necesito algo, necesito no sé qué cosa para poder seguir haciendo mis estudios bien, pero puras palabras pomposas, ¿no? Así bien educadas y pomposas. Y el padre le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Tú tranquilo, no es necesario que me hables así. Entonces el niño le dice, bueno, es que yo siempre escucho que tú le hablas así a Dios cuando oras. Entonces, por eso yo lo estoy haciendo. Entonces está bien, ¿no?, tener términos, ser propios, educados al Señor, pero no es regla, no es doctrina, no es algo que siempre se tenga que ser así. Es por eso que pues decimos mucho, nuestra oración es una plática con el Señor. Si sabemos versículos y recordamos, y ahora el Espíritu Santo nos pone versículos al orar, pues también es bueno orar con la palabra, ¿verdad? Pero al final tenemos que ser sinceros y adorar al Señor y pedirle, pues ahora sí que en espíritu y en verdad, no guiados por doctrinas, por formas, por maneras, porque ahí luego se pierde el objetivo y hacemos las cosas por obligación, no por amor, no por o así que en verdad, o sea, estamos dirigidos por una regla de hombre y no debe ser así. Entonces Jesús, hijo por naturaleza, así se dirige a Dios y nos enseña que ahora nosotros somos hijos por adopción y podemos clamar diciendo, Padre querido, papito, gracias a nuestro Señor Jesús. Es uno de los beneficios y bendiciones que tenemos ahora gracias a que Jesús murió por nosotros. La libertad verdadera nace en la filiación, no en la verdad, en la rebeldía. También, la libertad en Cristo no es libertinaje. Gálatas 5:1. Pueden leerlo hasta el 13, pero ahorita vamos a leer nada más el versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo nos libertó, no para vivir sin límites, sino para vivir guiados por el Espíritu. Pero este versículo nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos en el yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que va a haber cosas, va a haber corrientes, va a haber formas que nos va a querer mover. Por eso está la advertencia y nos pide, estén firmes. No se dejen mover, no se dejen manipular, no se dejen guiar por cosas que Cristo nos está enseñando. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar al yugo de esclavitud. Entonces, esa advertencia, pero al mismo tiempo recordatorio de lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo? Pues nos hizo libres. Es por eso que muchas veces yo escucho mucho, no hagamos menos lo que hizo Cristo. Y sí es cierto. Pero se toma en un punto nada más de que se toma cosas superficiales, por arribita, ¿no? Como diezmar, como reunirnos, como servirle, que está bien. Pero hay muchas cosas que sí hacemos de menos o hacemos a un lado a Cristo porque tenemos actitudes, tenemos yugos, nos esclavizamos a muchas cosas. No sé si les había comentado, hay mucha gente que presume
que presume que pues en el interior de la República todos los días se reúnen, el pueblo de Dios se reúne, lunes, martes, miércoles, y hay competencias de, ¿cómo se le llama? ¿Quién conoce más la Biblia? ¿Cómo se llama? Esgrima, algo así, ¿no? Bíblica. Y se arma buena la competencia porque muchos se saben la Biblia de memoria. Pero ¿qué pasa? Faltas un día y ya está el pastor marcándote, o el líder. ¿Y qué pasó? Si es por preocupación está bien, ¿no? Pero comentan que normalmente siempre es para reprensión. Pero repito, no sé si les dije, bueno, gloria a Dios que tienen el tiempo, se les da y la libertad para reunirse todos los días, pero seamos sinceros, la vida del cristiano se debe reflejar o se debe de ver por manifestación del Espíritu Santo o los frutos del Espíritu. Entonces, si yo me reúno todos los días, pero no hay manifestación o no hay fruto, pues algo estamos haciendo mal. Estamos cayendo en las mismas prácticas de los antiguos. No sabemos de memoria la palabra, tenemos liturgias, tenemos costumbres, tenemos todo, pero no hay manifestación, no hay libertad, hay esclavitud. Si servimos es por amor, no por obligación. Y muchas veces se implementa y se enseña de que si vas a faltar, tienes que avisarme, tienes que pedirme permiso o darme explicaciones de por qué vas a faltar. Se nos olvida que las ovejas no son nuestras, no son de los pastores, no son de los líderes, son ovejas de Cristo, del Señor. Que la obra no es nuestra obra, es del Señor. Nosotros impartimos, enseñamos y el Señor es el que se encarga de darle crecimiento. Claro que implica obediencia, humillación, volvernos de nuestros malos caminos, todos, pero no nos tenemos que volvernos aprensivos, adueñarnos, porque es ahí donde luego pues lastimamos corazones, manipulamos, no nos damos cuenta. Y en lugar de hijos, estamos haciendo esclavos. Entonces la libertad cristiana no nos libera del pecado, nos capacita para obedecer, nos hace responsables. La gracia no elimina la obediencia, sino la transforma. La libertad, así que lo que hizo Cristo nuestro Señor, nos hace libres para servir y amar. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Primero Jesucristo nos liberta, eso nos hace siervos, eso da fruto, santificación y como fin la eternidad. Entonces, fíjense, si no somos libertados, no somos siervos. O si somos siervos, pero no de corazón, no se da el buen fruto que es la santificación. Y por ende, pues no se va a dar el resultado que es ¿qué? La vida eterna. Es por eso que es bien importante, no nada más los que estamos aquí enfrente, sino que todo el pueblo de Dios entendamos que nuestra vida cristiana es un proceso constante, pero cada proceso nos lleva a una finalidad que es la vida eterna. Entonces, es como un canalito, ¿no? Hacemos un canalito, echamos agua y empieza a correr, a fluir el agua a través del canal. Pero si ponemos obstáculos, sí, el agua busca por dónde filtrarse, ¿no? Pero no fluye igual. Y tarda más en llegar. O inclusive llega contaminada. Esto puede pasarnos
podemos tardar más en llegar. Podemos llegar, pero no totalmente libres. O nos podemos quedar en medio camino, porque se atora el agua, se estanca, se desborda. O también ya sabemos qué es lo que pasa con el agua estancada, ¿verdad? Se echa a perder. Se echa a perder. Entonces debemos de entender bien qué es lo que hizo Cristo, no nada más, bueno, sí, fue para darnos salvación, redención, pero todo es un proceso, un camino para llegar a, y si no sabemos cuál es la ruta para llegar, no lo vamos a llegar. Primero ser libres, eso nos hace siervos de Dios, eso da fruto, santificación. Porque hay un versículo, ¿no? Que sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí lo dice, pero con otras palabras. Vuestro fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora libertados del pecado, hechos siervos de Dios. La meta de la libertad no es el yo, es el amor activo. Jesús nos hace libres para amar sin miedo, para servir sin obligación, para obedecer sin opresión. Segunda de Corintios 3:17. Me fui muy rápido, ya voy a acabar. ¿Ustedes creen? Qué bien. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No lo sabemos y gloria a Dios que no lo sabemos, pero el punto es, ¿lo ejercemos? Si está el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque está declarado, ¿no? De que el Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, vivimos en libertad. Si no es culpa del Espíritu Santo, es culpa de nosotros, que no nos entregamos, que no nos ponemos a cuentas, que seguimos teniendo cosas que no queremos entregar. Pero la palabra dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Conclusión. Jesús no vino a mejorar nuestra jaula. Porque sí, hermanos, muchas veces estamos presos en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en costumbres, estilo de vida. Y estamos enjaulados, presos y sin libertad. Y luego allá afuera manipulan conceptos y te dicen, tienes que ser resiliente. Lo veo mucho en los jóvenes. Pero dice, ser resiliente es vivir con dolor. Vivir con la circunstancia que es la vida que te tocó. Adáptate a eso. Así enseñan la resiliencia afuera. Adáptate a la vida que te tocó. Pero Jesús no vino a mejorar nuestra jaula. Vino a abrirnos la puerta. Hermanos, Jesús no vino a decorar nuestra vida espiritual. Vino a libertarnos desde la raíz. Muchos creen que la libertad es hacer lo que desean, pero Jesús nos enseñó que la verdadera libertad es dejar de ser dominados por aquellos que nos destruye, por aquello que nos destruye. Hoy podemos seguir creyendo, podemos estar sirviendo, podemos estar cantando. Pero aún cargando culpas, hábitos, temores o formas de pensar que Cristo ya venció en la cruz. Si el Hijo de Dios, si el Hijo los libertad, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Hoy el Señor nos está recordando que no somos esclavos, somos hijos.
No obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque ya fuimos aceptados. La libertad que Cristo nos dio no es libertinaje, no es ausencia de límites, es una vida guiada por el Espíritu Santo. Y esta libertad tiene un propósito: amar, obedecer y servir con gozo. Entonces, si hoy reconocemos o reconoces que hay áreas en nuestra vida donde pues sigue viendo culpa, ataduras, miedo, pues es momento de rendirnos al Señor. No se trata de, y lo hacen en muchas congregaciones, no se trata de venir a frente por emoción, sino que de rendir el corazón con sinceridad. Y desde ahí en tu lugar lo puedes hacer, Dios lo mira. Mi esposa y yo hemos sido testigos de que el Señor ha obrado en el carro, en la casa. Dios nos habla, nos revela, hace sanidades en donde Él quiera, siempre y cuando sea su voluntad, ¿no? Porque muchas veces pedimos, pero como dice la palabra, pedimos para nuestros propios deleites, no conforme a su voluntad. Y lo digo porque muchas veces también se enseña que tenemos que reunirnos para que el Señor nos hable, para que el Señor nos haga un milagro, para que el Señor nos ministre. Es bueno reunirnos y tiene su función, creo que lo hemos visto, sí, pero eso limita a Dios, y Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente. Y si en el carro, yo siempre me acuerdo de una amiga de la primera congregación, yendo a congresos, se hizo el llamado para recibir al Espíritu Santo. Ella pasó enfrente y no pasó nada, no recibió al Espíritu Santo. Pero en la calafia de regreso, pues ella dolida, con dudas, pues empezó a orar al Señor. Y Dios, ¿por qué? O sea, no merezco, ¿qué he hecho? Yo te deseo, yo quiero crecer más en ti. Y fue sincera en la calafia. Y ahí recibió el bautismo del Espíritu Santo, en la calafia. Sin imposición de manos, porque sabemos que muchas veces no es necesaria la imposición de manos. Clama a mí y yo te responderé. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros con nuestro Dios. Que pues no puede ser lo mismo. Estamos creciendo. Algunos estamos más crecidos que otros estamos menos que otros. Y un ejemplo que estaba diciendo ayer a mi familia, cuando estábamos cenando ya o comiendo, le decía, estábamos viendo algo en la tele, estaba doblado al español, pero tenía el fondo, todavía se escuchaba lo que hablaban en inglés, ¿no? Al fondo. Y mi hijo hace una reacción y le molesta. ¿Por qué no hacen bien el doblaje? ¿Por qué no ponen atención en el volumen? Y es que luego no lo doblan igual, en inglés están diciendo otra cosa. Y se veía frustrado y molesto. Y yo, todo maduro, todo sabio, le dije, hijo, pues enfócate nada más al doblaje en español. Y ya, no hagas caso a lo otro, enfócate en lo que entiendes, ¿no? Ya, pasó otro capítulo, y seguíamos viendo la tele, y eso mi mismo hijo empieza con su pluma, con el clic, y yo, ¿y qué pasó? El consejo que yo le di no lo apliqué para mí. Yo sí puedo ver un capítulo mal doblado con el fondo de inglés, yo sí me puedo enfocar, pero mi hijo no. Mi hijo sí puede ver la tele haciendo ruido, poniendo atención, pero yo no.
Entonces, es un ejemplo, ¿no?, que puede pasar también aquí en el pueblo de Dios. Yo puedo hacer esto y dar el consejo, pero a lo mejor es el mismo consejo manejado en otras circunstancias, pero es el mismo consejo aplicable, no lo puedo vivir. En el caso aquí de nosotros, pues es la palabra de Dios la que debemos de aplicar. La palabra de Dios es para todos. De una manera u otra, es el mismo consejo que se debe dar de la palabra de Dios para nuestras vidas. Ya ando escuchando últimamente en las redes sociales, es que acá en Guatemala, acá la cultura es esta, y aquí predicamos gritando, y aquí predicamos de esta manera, y debes de aceptar nuestra cultura, porque así somos acá, y más te vale investigar cómo hablamos, las expresiones acá. No vayas a creer que es una grosería, y no es una grosería, sino que simplemente así somos acá. Casi como los de, perdóname, los de Sinaloa, si hay alguien aquí de Sinaloa, como dicen, pues yo así hablo, golpeado, pero yo así hablo. ¿Y cómo lo toma la demás gente? Como una agresión, ¿no?, una ofensa, y casi se ponen los guantes cuando alguien de Sinaloa está hablando así, cuando el camarada pues así habla. Entonces, ¿qué pasa? También se está dando un mensaje, así que de aceptar, de respetar cosas, porque pues la región es así, la cultura es así. Cuando en una ocasión estaba hablando con mi suegra, le dije, ¿sabes qué, suegra? Es que ese es el problema. El respetar el respetar es aceptar, ser obediente en lo que sea, inclusive venerar. Respetar también, el concepto pueden buscarlo, significa eso también. Entonces, yo no puedo respetar, porque eso dicen en muchas partes, pues no está bien, pero hay que respetar. Nosotros no podemos respetar algo que va en contra de la palabra de Dios. Así de sencillo. Pero ¿qué pasa? Que allá afuera nos quieren, pues, hacernos, que no hablemos, que callar, no expresar la fe, no expresar nuestras creencias, cuando hasta la misma Constitución dice, ¿no?, que tenemos la libertad de culto, libertad de expresión, pero hey, no digas eso, porque tienes que respetar, y más tú porque eres cristiano. Yo le dije así una vez a un chico, pues porque soy cristiano no puedo respetar eso. Hablando del tema del lesbianismo y homosexualismo, tengo que amarlos, sí, no tengo que rechazarlos también, pero eso está en contra de lo que dice la palabra de Dios, de lo que Dios creó. No puedo respetarlo. Pero ahora sí que son los dardos, ¿no?, de Satanás que está enviando a nuestra mente, a nuestros corazones, para adaptarnos a este mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no nos adaptemos a este mundo, que seamos firmes en la palabra, porque somos columna y baluarte de la fe, como pueblo de Dios. La defendemos, la protegemos. Entonces, hermanos, el Señor hoy nos recuerda que no somos esclavos, somos hijos. Si seguimos pecando, nos hacemos esclavos. Es un gran reto, pero Cristo ya hizo todo para que podamos vivir en esa libertad. Si obedecemos, es porque ya fuimos aceptados, no para ser aceptados. Eso enseña el legalismo. Tienes que hacer esto para agradar a Dios, tienes que vestir así, tienes que venir así, tienes que asistir para ser aceptado por Dios. Entonces, cada quien sabe el área de vida en su vida que tiene que
que nos esclaviza. Uno sabe y el Señor también, pero la palabra de Dios hoy nos está recordando que la muerte de nuestro Señor Jesucristo también fue para hacernos libres. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos recuerda, nos habla, nos exhorta, Señor, pero también nos consuela y nos anima, Padre. Nos dirige a toda verdad. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando a veces normalizamos, Señor, nuestras faltas, nuestras malas actitudes, nuestro estilo de vida. Perdónanos cuando normalizamos, Señor, la ausencia de tu Espíritu manifestándose a través de nosotros y en nosotros. Pero gracias, Señor, porque el día de hoy podemos reconocer que tú ya pagaste por mi libertad. Hoy queremos renunciar, Señor, y enséñanos también, Señor, si es necesario, a renunciar a toda esclavitud que aún gobierna nuestras vidas. Queremos vivir con identidad de hijo, no de esclavo, Señor. Enséñanos a vivir la libertad que tú nos diste al morir por nosotros. Ayúdanos todos los días, Padre. Ayúdanos. Revélanos, inquiétanos, muéstranos. Trata con nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra altivez, Señor. Ayúdanos a ser más humildes como lo fue nuestro Señor Jesús. Ayúdanos en todo tiempo, Padre, porque al final, Señor, tu palabra lo acaba de decir, el objetivo tiene, el fin de todo esto es la vida eterna. Y es lo que queremos y anhelamos, Padre. Estar, Señor, en tu gloria, sentados en tu mesa, Padre, por la eternidad. En el nombre de Jesús.